Muy buen día, mis queridos hermanos. Qué privilegio poder estar nuevamente con ustedes después de el primer programa. Gracias por las personas que lo han visto, que lo hayan compartido. El día de hoy seguiremos con este segundo programa y hoy vamos a hablar un tema bien interesante que nos va a servir para nuestra vida cotidiana, para aplicarlo en todo lo que nosotros hacemos. Pero antes vamos a orar al Señor, vamos a pedirle al Padre que nos acompañe y que Él hable lo que tenga que hablar en nuestras vidas en esta oportunidad. Oremos. Señor, gracias te damos por tu gran amor e inmensa misericordia, porque hoy nos permites, Señor, dirigirnos a ti, por tu gran amor y tu fidelidad, Señor. Gracias porque hasta el día de hoy te has mantenido fiel a nosotros, porque hasta el día de hoy nos has guardado, Señor. Ponemos este tiempo delante tuyo, rogamos que hables a nuestro corazón, rogamos que nos des el deseo de poner este principio que vamos a hablar el día de hoy en práctica en nuestras vidas, Señor. Te damos muchas gracias, bendigo a cada persona que está viendo este programa, que va a tener la oportunidad de compartir este devocional. Gracias, Señor, que sea de bendición para cada persona que lo escucha, que sea una bendición para aquel que no te conoce, que sea un aliento para aquel que está pasando por dificultades, Señor. Te bendecimos, Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, en este día vamos a tratar un tema muy interesante. Si usted tiene dónde apuntar, si le gusta apuntar, tome su libretica, tenga su Biblia en la mano, para que juntos podamos estudiar un poco lo que las escrituras nos quieren enseñar en este día. Hoy vamos a hablar de un tema que nos atañe a todos, tanto grandes como pequeños. Ese tema es la obediencia. La obediencia. Y vamos a comenzar a describir un poco qué es la obediencia. ¿Qué es la obediencia en el ámbito secular? ¿Y qué es la obediencia en el cristianismo como creyentes? Y vamos a ver primero esa definición que nos da un diccionario acerca de la palabra obediencia. Y lo primero que vemos es que es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o de lo que ordena una ley. Entonces nosotros, como ciudadanos, ¿cierto? De un país, nosotros tenemos unas leyes de las cuales nos tenemos que regir o en las cuales nos tenemos que regir. Tenemos una constitución, tenemos un código de policía, que es el que nos dice cómo debemos comportar nosotros en sociedad. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Conocer la ley nos permite no infringirla. Acatar la ley nos permite estar en paz con, digamos, el Estado. ¿De acuerdo? Ahora, bíblicamente, vamos a mirar la palabra que se usa en la Biblia para obediencia está ligada a oír, a escuchar, ¿sí? Cuando obedecemos a Dios o a otra persona, en el caso de cuando se nos aconseja, un consejero nos dice haga esto, haga aquello, entonces oímos el mandato y actuamos conforme a ese mandato. El Señor Jesús en sí nos dice que tenemos que cumplir ciertos parámetros como para vivir una vida cristiana correcta. Dios en su palabra nos deja una ley moral que cumplir, ¿cierto? Entonces nosotros nos regimos a esa ley y en la medida en que nosotros podemos tratamos de cumplirla. Bien no lo hacemos, digamos, de manera cabal, pero sí lo hacemos de una manera sincera, o ese es el objetivo, que el cumplir la ley de Dios sea lo más sincero posible en nuestras vidas, ¿de acuerdo? Ahora, hay tres cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, tres cosas importantes a tener en cuenta, y una de ellas es a quién obedecemos. Vamos a mirar eso. Segundo, vamos a mirar por qué obedecemos. Y tercero, qué obedecemos. Es como que antes de empezar con lo que vamos a desarrollar, tenemos que tener en cuenta estos tres puntos. ¿A quién obedecemos? ¿Por qué obedecemos?
y qué obedecemos. Entonces lo primero que vemos es a quién obedecemos, ¿cierto? Y eso vamos a encontrarlo en Deuteronomio capítulo 5 versículo 33. Dice la palabra del Señor: andad en todo el camino que el Señor vuestro Dios os ha mandado, a fin de que viváis y os vaya bien y prolonguéis vuestros días en la tierra. ¿De acuerdo? También encontramos en Deuteronomio capítulo 28 versículo número 1, dice: y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos tus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Entonces, como primer punto, antes de ingresar a lo que nos atañe, es que vemos que a quien debemos obedecer es a Dios. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque Él ha mandado, porque Él es el diseñador, porque Él es el que sustenta todo lo que nosotros somos, es el que nos mantiene de pie, es quien hace que todo sea posible. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a quién nosotros debemos obedecer? A Dios. A Dios. Ahora, ¿por qué lo obedecemos? Como segundo punto. Y eso lo podemos ver en Génesis, en el primer capítulo, los 2 primeros versículos, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. También podemos encontrar en Salmo 139, versículos 13 y 14, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente has hecho esto. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Obedecemos a un Dios creador que creó todo lo que existe y lo creó en perfecta armonía. Lo creó con el balance perfecto. Y además de eso, nos formó a nosotros. Es nuestro hacedor. Nos sacó del polvo de la tierra, nos formó para que nosotros sojuzgáramos la tierra. Así que obedecemos a un Dios que creó todo lo que nosotros tenemos y además de eso nos creó a nosotros. Somos sus criaturas, por ende Él es nuestro dueño. ¿De acuerdo? Y por último, antes de ya ingresar al tema, ¿qué obedecemos? ¿Qué obedecemos nosotros? Entonces vamos a ir a Hebreos capítulo 4 versículo 12. Dice la palabra del Señor: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra la división del alma y del espíritu y de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces nosotros obedecemos a su palabra, que es su inspiración, que debe ser nuestra regla de fe y conducta, que es la que nos lleva a conocerle, que es la que nos da fe para creer en Él, que nos enseña la obra maravillosa de Cristo en la cruz para alcanzar salvación y vida eterna, que frente a ella desnuda nuestro corazón y desnuda lo que nosotros somos. Entonces nosotros obedecemos a una palabra sabia, a una palabra que es revelada al hombre para que se cumpla en nuestras vidas, no solo sus promesas, sino también sus mandamientos, para que nosotros pongamos por obra los mandamientos que Él nos enseñó. Entonces, 3 cosas. Primero, ¿a quién obedecemos? Segundo, ¿por qué obedecemos? Y tercero, ¿qué obedecemos? ¿De acuerdo? Ya teniendo claridad en todo esto, vamos en este día a mirar algunos resultados de la obediencia, cómo nosotros debemos aplicar la obediencia en nuestra vida, cómo nosotros debemos vivir bajo obediencia y ser una bendición y un ejemplo para aquellos que no quieren ser obedientes al Señor Jesucristo. Y lo primero que vamos a mirar
lo vamos a encontrar en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Dice de la siguiente manera: y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y prestar atención que la grosura de los carneros. Este pasaje de las Escrituras habla una verdad esencial del Antiguo Testamento, y es que Dios desea la obediencia más que los sacrificios. Dios desea la obediencia de un corazón. Dios no puede complacerse en un sacrificio religioso porque no estaría agradándole. Es más la actitud con la que yo puedo hacer ese sacrificio. Es lo que yo puedo expresarle a Dios a través de lo que yo hago. Dios desea que nuestra actitud sea una actitud sincera y no hipócrita. Una actitud llena de gratitud, una actitud llena de amor, no basada en nuestra capacidad, en lo que nosotros podemos hacer, sino más bien basada en lo que Dios ha hecho por nosotros, en una absoluta y total dependencia a nuestro Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Para nosotros no debe ser un sacrificio, por ejemplo, estudiar las Escrituras. Para nosotros no debe ser un sacrificio leer diariamente la palabra de Dios. Para nosotros no debe ser un sacrificio orar o ir los domingos a congregarnos, visitar a un enfermo, ofrendar. Lo que Dios desea no es una actitud religiosa, sino por el contrario que mostremos al mundo el amor que hemos recibido de parte de Él. Dios no quiere que para nosotros sea levantarnos un domingo, sea, ay, hoy es domingo, hoy estuve madrugando toda la semana, trabajando, y otra vez soy madrugar a ir a la iglesia, o hoy tengo que leer las Escrituras. No, debe ser una actitud del corazón. Obedecer a Dios no es un sacrificio, es una actitud de amor y de gratitud y de... no sé qué más puedo decir, para Dios, un Dios que nos ha dado la salvación, un Dios que nos ha dado todo lo que nosotros tenemos y que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Él lo prometió, que Él va a estar con nosotros hasta el fin. Pero Él no quiere una obediencia sacrificial, Él quiere una obediencia sincera, una obediencia pura, una obediencia genuina, que no busque lo suyo, sino que busque siempre glorificar el nombre de Dios, que no busque ser visto por otros, sino que el nombre de Dios sea exaltado. No debe ser un sacrificio, y yo creo que una de las cosas con las que uno lucha más es, por ejemplo, hacer su devocional diario o su devocional en familia. Es también lograr eso, que eso tampoco sea un sacrificio, sino sea más bien un deleite y un gozo para con el Señor. Estudiar su palabra, traer a mi vida la palabra de Dios y poner en práctica lo que Él ha dicho en las Escrituras. Nuestro segundo punto se encuentra en Juan capítulo número 14, versículo 15. Dice la palabra del Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor y la obediencia a Cristo son dos conceptos que son inseparables. Son tan importantes que Cristo los une en la misma frase, ¿de acuerdo? Cristo nos enseñó que nuestro amor nos debe motivar a obedecerlo. Mi obediencia es una muestra de mi lealtad a quien mostró un amor inagotable por mí, quien mostró un amor tan grande que se sacrificó en la cruz. Mi obediencia imita o me invita a imitar su santidad, humildad y amor. Tenemos que tener nosotros la conciencia de que si somos obedientes, lo hacemos porque Él transformó nuestra vida, porque allá en la cruz del Calvario Él alcanzó una victoria
que era imposible para nosotros. Los verdaderos seguidores de Cristo, o nosotros como discípulos, aman hacer la voluntad divina de Dios. Para ellos los mandamientos no son una carga. Para ellos los mandamientos no son algo pesado que llevar a sus espaldas. Para el que es discípulo y es seguidor de Cristo, el obedecer los mandamientos del Señor son un deleite, es un bálsamo para el alma. Nosotros podemos ver eso en el Salmo 112, en el versículo número 1, que dice: cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. Para el creyente verdadero, su gozo se encuentra en conocer a Cristo cada día más, en amar sus palabras, en reconocer y obedecer la voluntad que Dios está haciendo para mi vida. Es reconocer que para mí no existe nada más importante que lo que Él tiene planeado para mí, que muchas veces va en contraposición a lo que yo tengo planeado, pero que sus planes son mejores que los míos. Y si yo obedezco cabalmente su palabra, mi vida va a ser bendecida, mi familia va a ser bendecida, la iglesia va a ser bendecida y el propósito de Dios se va a cumplir. Es muy importante obedecer la palabra de Dios porque eso demuestra mi amor por Él, el amor que Él demostró. Ese segundo punto es que mi obediencia demuestra mi amor por Cristo, mi amor por su sacrificio, mi amor por sus palabras, mi amor por sus promesas, una gratitud. Eso es obedecer, es saber que yo amo a Cristo con todo mi corazón. Y nuestro tercer punto se encuentra en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, en el versículo número 3. Dice de la siguiente manera: y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. En esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. La obediencia a los mandatos de Dios es una prueba de mi comunión con Él, porque allí conocemos que Él es bueno, que es perfecto en toda la extensión de la palabra. Es reconocer la visión que Dios tiene de nosotros y la visión que tiene del pecado. La tarea de cada creyente cada día es descubrir por medio de las Escrituras quién es Dios, sus atributos, sus obras, sus mandatos, su ley. Esa es la tarea diaria. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, no vamos para leer un libro más, vamos para conocer más al Señor. El problema de hoy es que no queremos conocer al Señor. Es que no queremos conocer sus atributos. No queremos conocer la doctrina de Dios. ¿Quién es Él? ¿Cómo se ha manifestado? Si nosotros sabemos quién es Él, pues vamos a obedecerle, vamos a guardar nuestros mandatos y vamos a hacer su voluntad. Hay muchos hoy en día que tienen una concepción errada de Dios. Para la gran mayoría de la iglesia, Dios se convirtió en un Dios como el genio de la lámpara, ¿cierto? Que debe cumplir todos nuestros deseos. Un Dios utilitario, que solo buscamos para pedirle cosas, pero no para tener una real comunión con Él. Nuestra intención debe ser conocerle cada día más. Y si nosotros conocemos su voluntad, lo conocemos a Él como Él es, pues vamos a encontrar un amor profundo por nuestro Señor y podemos decir que hemos llegado a conocerle, que hemos llegado a conocerle. Es tan grande hoy la falta de respeto y de irreverencia para con el Creador,
que nos creemos con el derecho de reclamarle cosas a Él. Nos creemos con el derecho de decirle, dame esto, dame aquello, dame esto. Nos atrevemos a hacer tratos con Dios cuando Dios es todopoderoso y Él va a decidir qué es lo que es bueno para nosotros o no. Nosotros creemos conocer, pero ¿qué conocemos? ¿Conocemos el Dios de la Biblia o conocemos el Dios que nos sirve cuando nosotros solo necesitamos? ¿Está en nuestra mente el propósito de buscarle o simplemente recibir los beneficios que nosotros podemos recibir a través de sus promesas? Yo creo que es una falta de respeto y de irreverencia buscar a Cristo solo con ese objetivo. Y hoy hay muchas iglesias y hay muchos aparentemente creyentes que lo único que buscan es las dádivas, pero no buscan al dador, no buscan conocerlo, no buscan identificarse con él, no buscan morir a sí mismos para dejar que él crezca. No tomamos la cruz y no seguimos a Cristo, porque buscamos un Dios que pueda cumplir todos nuestros caprichos y todos nuestros deseos. En los versículos anteriores de ese capítulo nosotros notamos algo interesante en ese versículo que acabamos de leer. Y es que Dios diseñó un plan perfecto para la salvación y lo vemos en dos etapas. Una, que hay una prueba doctrinal que cambia nuestra concepción acerca de lo que es Dios. Y una prueba moral que cambia nuestra actitud, que cambia lo que nosotros somos. ¿Y saben qué permite eso? Eso nos permite a nosotros confesar que Él es el Señor, nos permite conocer su obediencia, nos permite conocer quién es Él. ¿De acuerdo? Así que el Dios Todopoderoso transforma nuestro corazón para que nosotros lo reconozcamos como Señor, que Él es incomparable, que Él es un Dios todopoderoso, que es grande en misericordia, que es príncipe de paz, que es eternamente Padre, que es justo, que es inmutable, que es soberano, que es león pero que también es cordero, que es eterno, que es 3 veces santo, que es sabio, que es bondadoso, que es misericordioso, que es justo, que es íntegro, que es el camino, la verdad y la vida. Cuando nosotros entendemos todo esto, podemos decir, hemos llegado a conocerle, hemos llegado a saber quién es Él. Y todo esto, el conocer todos sus atributos, el conocer todo lo que Él es, nos va a llevar a obedecerle sin ninguna restricción, sin ningún reparo. Para nosotros, obedecerle a Dios se va a convertir en lo más preciado que nosotros podemos hacer durante el día, en lo más preciado que podemos hacer durante la semana, en lo más preciado que nosotros podemos hacer durante toda nuestra vida. Obedecerle, obedecerle. Así que en esta noche, tarde o mañana, donde quiera usted se encuentre, concluimos con esto. Concluimos con esto. Y quiero hacer un llamado también para aquella persona que no conoce al Señor, que tal vez está lejos de Él. La obediencia surge de un corazón agradecido. La desobediencia viene de un corazón alejado de Dios. Un corazón que ha sido transformado por su palabra, confía en Él como Salvador. Si hoy hay personas que han vivido lejos del Señor, que están escuchando esto, que están lejos de Dios, Dios ha venido hoy para decirnos que obedezcamos su palabra. Él corrió para decirnos, hoy estoy aquí, para que me conozca y para que pueda ser obediente. Así que si usted no conoce del Señor, venga hoy en arrepentimiento y fe. Y si usted conoce o ha conocido y se encuentra alejado, es hora de volver al camino. Dios nos llama a que volvamos al camino por el que debemos caminar.
Y la bendición final quiero leérselas en esta oportunidad en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Dice así: y este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. El mayor éxito que nosotros podemos tener es tener una comunión con el Padre, es tener una comunión con Cristo, es conocerle, es amarle, es obedecerle. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, Dios les bendiga, gracias por acompañarnos en esta oportunidad, en este segundo devocional que llegará a ustedes para que podamos reflexionar. Si le gustó el material, si le gustó este devocional que tuvimos este día, por favor compártalo y suscríbase al canal. Es la forma de enviar este mensaje a muchas más personas que tal vez necesitan aliento de vida y necesitan reconciliarse con Dios. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde y que tengan una feliz semana.